Estamos en el Congreso de la Nación, en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, tratará en el día miércoles algo muy importante que está relacionado con la discapacidad. Se trata de la modificación de algunos artículos o de la propia ley de discapacidad. ¿Qué se va a tratar hoy aquí en el anexo del Congreso de la Nación? A través de audiencia pública, trabajar con las personas con discapacidad a través de sus organizaciones sociales, de las ONG, los organismos y organizaciones que los regulan y que los acompañan. A partir de allí buscan la manera de tener voz en el recinto legislativo para que de alguna manera esa ley de discapacidad no sea modificada en su totalidad y que se tenga en cuenta muchos de los detalles que están esperando las personas con discapacidad que no se pierdan. Entre otros, aquellas organizaciones que trabajan con enfermedades poco frecuentes. Hablamos de FADEPOF, hablamos de organizaciones que están fuertemente ligadas a las enfermedades raras o poco frecuentes. Sabemos que hay una legislación sobre este tema, pero por alguna razón hay sectores dentro del recinto legislativo que buscan modificar parte de esta ley. Es muy probable que esta ley no se apruebe antes del día de diciembre. Quedará todo en manos de diputados, nosotros nos quedamos por aquí entonces en la Cámara. Este es el informe que llevamos para Resistencia. Bueno, buenos días, un saludo a los televidentes. Lo que está pasando es que se está modificando la ley de discapacidad, la 22431, y bueno, todo este año se estuvo trabajando casi en forma exclusiva en esa ley. El proyecto no es de nuestra autoría, pero sí nosotros, cuando se decidió esto, nos propusimos hacer un aporte por entender que el aporte sería para todas las personas con discapacidad. Así que en este sentido nos pusimos a trabajar, nos comunicamos con todas las organizaciones que conocíamos, otras se fueron sumando, organizaciones de discapacidad, que son las organizaciones que, digamos, receptan y tratan de solucionar los problemas que se van acercando, ¿no? La gente que se va acercando, porque el Estado en esto tiene un rol bastante pasivo, si bien hay que reconocer que hay un montón de cuestiones que han ido mejorando. Pero en cuanto a la ley, el tema es ese. Nosotros le hemos introducido bastantes mejoras. De hecho, si uno compara el proyecto original con lo que sale, se han hecho aportes también de la diputada Tundis, de la diputada Esper. Bueno, el tema fundamental por lo cual yo presento una disidencia parcial es porque hay un organismo que es CONADIS, que depende del Poder Ejecutivo Nacional y que concentraría la toma de decisiones en cuanto a cuáles son las políticas de discapacidad que se llevarían adelante, cuáles son los fondos que se destinan, y a su vez sería quien aplicaría la penalización de las cosas que están bien o mal hechas. Entonces, en un solo organismo se concentraría todo el poder, siendo que nosotros en el año 2012 apoyamos la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, la incorporamos a nuestro cuerpo normativo con carácter de Convención Internacional, tiene la misma fuerza que la Constitución Nacional, y establece en su artículo 33 que al menos tiene que existir un organismo independiente. En nuestro país no existe ningún organismo independiente. Hace un par de años atrás, con la aprobación de la Convención, se creó el Observatorio de la Discapacidad, pero a pesar de que hubo proyectos presentados por Piemonte y por Víctor de Genaro en el sentido, yo en aquel momento no era diputada, pero después cuando se representó lo apoyé, para que este Observatorio de la Discapacidad fuese independiente, no se aprobó. Entonces decimos, es el momento, con este cambio de la ley, es otra oportunidad que tenemos para crear este organismo que sea independiente, que se arbitren los medios necesarios para que así sea, y salvar una observación que el mismo Comité Internacional de la Convención le planteó, le observó al país, le hizo una observación porque no se cumplía con ese aspecto de la Convención.
Bueno, Luciana, contanos un poco, ¿cómo trabaja FADEPOF? ¿Qué es FADEPOF? FADEPOF es una organización de segundo grado que reúne a distintas organizaciones de pacientes y familiares y grupos de pacientes dedicados a patologías poco frecuentes. En la actualidad somos 58 miembros. Bueno, estos 58 miembros son organizaciones que están trabajando dentro de sus propias patologías en distintos lugares del país. Sí, exactamente, en distintos lugares del país. Bueno, cuando hablamos de patologías, enfermedades poco frecuentes, hay algunas que son reconocidas como tales, hay otras que todavía no son reconocidas. ¿Cómo trabajan para poder discriminar y tratar de unificar criterios en esto? Esta es la gran tarea en realidad que tiene la comunidad en general, porque estamos hablando de entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes identificadas por la Organización Mundial de la Salud. Con lo cual poder representar y poder conocer y abordar y visibilizar cada una de ellas es realmente una tarea ardua. En la federación ya llegamos 58 de estas que tienen representación, por eso también es importante y estamos abiertos y siempre alentamos a las organizaciones que puedan unirse para que justamente dentro de este gran espacio de trabajo de la federación puedan representar específicamente a una de ellas. Cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes, ¿le podemos contar a la población de qué se trata? ¿Cuáles son consideradas enfermedades poco frecuentes, EPOF? ¿Qué cantidad de enfermos tiene que haber para que sean consideradas en ese tipo de...? La Argentina tiene una normativa, que es la Ley 26689, que concretamente define a una enfermedad poco frecuente como aquella que afecta a menos o una persona en 2.000 habitantes. Esto es importante, que la definición de enfermedad poco frecuente es en base a su prevalencia, no en base a la etiología de la patología. Bien. Médicos, especialistas trabajando sobre estas enfermedades que puedan certificar que son EPOF, ¿existen o cómo se manejan? Sí, evidentemente también eso es el gran desafío, ¿no? Poder identificar a estos profesionales, dónde están, en qué lugar del país se encuentran y obviamente cada uno también dedicado a una patología específica, con lo cual dentro de la especialidad muchas veces se da que son subespecialidades dedicadas a esto. Hay una organización madre internacional que tiene base en Francia, que es Orphanet, donde ellos ahí reúnen y detallan cada una de estas enfermedades, dónde están los centros de referencia y cuáles son los centros también de investigación y por supuesto toda la información necesaria para entender de qué se trata esa enfermedad concretamente. Cuando hablamos de las vinculaciones o el acercamiento con diferentes áreas del Estado que puedan llegar a generar algún tipo de solución, ¿también se trabaja en este sentido? En realidad eso es el mayor objetivo institucional de la Federación, poder acercarse a estos organismos del Estado que rigen todo lo que tiene que ver con la normativa de nuestro país. Es esa gran puerta pesada que muchas veces para las organizaciones individuales se hace muy difícil porque su temática es muy específica, pero que nosotros en el conjunto de las enfermedades poco frecuentes, representando aproximadamente a 3.200.000 personas que se estiman que en la Argentina están viviendo con una de estas enfermedades, estamos hablando del 8% de la población. Justamente ese es el mayor interés de la Federación, de poder acercarse a todos estos ámbitos, tanto públicos como privados, para poder tratar y acercar posibles respuestas a las necesidades de todos los ciudadanos. Bueno, en realidad primero hay un proyecto que en la Cámara de Diputados que está avanzando sobre el tema de discapacidad. En realidad, nosotros en discapacidad, nuestra legislación es sumamente completa y además de ello, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ya tiene rango constitucional luego del dictado de la Ley 27.044. Es decir, que tenemos una norma que contempla todos los requerimientos de las personas con discapacidad. El tema es que este proyecto vuelve a insistir en temas que ya están definidos en una norma de rango superior. El tema es, ¿hace daño o no hace daño? En realidad no es el tema de hacer o no hacer daño a las personas con discapacidad. El tema es que tenemos una normativa que no solo tiene carácter de orden público, sino que tiene carácter de orden constitucional y que prevé todas las situaciones de las personas con discapacidad. Lo que hay que hacer no es una nueva ley, tenemos legislación. Lo que hay que hacer es informar a la gente sobre cuál es la normativa vigente y a su vez poner o estipular organismos que sean independientes del poder político. Lo que hace esta ley es empoderar a una institución que cumple
bien su función. Nadie está en contra de la institución que es la CONADIS. Al contrario, es una institución que tiene una actuación de consideración. El tema es que uno es un organismo que depende del poder político, por lo tanto, entonces no se garantiza esta finalidad de independencia que ya tiene ganado el colectivo de las personas con discapacidad con la Convención. Mira, la competencia de FADEPOF con respecto a esto tiene que ver que estamos hablando que estas 6.000 u 8.000 enfermedades poco frecuentes, el 65% se estima que son enfermedades discapacitantes o que provocan a lo largo de su estadio una discapacidad. La Federación, como siempre, lo que pide es una mesa constructiva que pueda realmente contener todas las voces y entre ellas de las organizaciones de la sociedad civil para poder aportar la visión y para que realmente esta norma que se pretende crear, más allá de la que se pretende derogar, pueda contemplar realmente estas necesidades para que dé una respuesta concreta al sistema y que no recaiga en incumplimientos que ya eternamente venimos padeciendo quienes estamos en este mundo de la discapacidad. Cuando hablamos de un organismo que tiene que controlar, que regular, que de alguna manera llevar adelante todos los controles posibles para que funcionen las cosas como corresponden, y es un organismo que termina teniendo vinculaciones con sectores políticos. ¿Esto es bueno, nos sirve, puede servir? ¿Cómo lo ven? Mirá, nunca es bueno concentrar el poder en un solo organismo, por eso nosotros lo que decimos es justamente poder dar cumplimiento a lo que dice la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de que se cree un organismo independiente y que pueda ser el que controle y gestione sobre la normativa y sobre el cumplimiento justamente de los organismos del Estado bajo la discapacidad. En sí hay muchos aspectos positivos de la ley, porque se incorpora la obligatoriedad del 2% de empleo en el sector privado, el de 4% del estatal pasa al 5%, se incorpora el planteo de la educación inclusiva, esa es una propuesta nuestra que fue incorporada en los artículos 1 y 2, en sí tiene muchos, en esos aspectos que son positivos, aspectos complicados, el de la falta de independencia del organismo de control, y algunos que están en un estado de duda es porque es una ley que anula artículos de otra ley, por ejemplo, el que determina que en todos los espacios públicos hay concesiones de los kioscos que se le dan a las personas con discapacidad. La ley esta plantea dar de baja a todos y retomar. Entonces eso es algo que nosotros realmente no tenemos una dimensión por ahí hasta dónde llega, ¿no? Pero que son cosas por ahí que hay que charlarlas. Y también toca algunos artículos de la 24901, que yo, digamos, en la 24901 es una ley que fue propiciada por un compañero nuestro, Esteves Boero, que ya no está, y le hemos propuesto unas cuantas modificaciones porque fue creada, digamos, con otro paradigma de la discapacidad, con el paradigma más vale médico, y nosotros entendemos que tenemos que digamos, actualizarla en ese sentido, pero que en sí es una ley muy de vanguardia en toda Latinoamérica, ¿no? Nosotros estuvimos dialogando con la diputada que impulsa esta invitación, esta convocatoria de audiencia pública, la que invita a que se trate y se discuta esto con las organizaciones sociales. También hemos hablado con Luciana, una de las responsables de FADEPOF, la responsable principal de que nosotros estemos hoy en este lugar, y también hemos estado dialogando con la abogada que acompaña a FADEPOF en lo que es lo relacionado con la parte legal de esta organización. Este es el informe que llevamos para Resistencia.